¿Eres fariseo? Es el tema que nos corresponde tratar en este día. Si eres fariseo o no eres fariseo. ¿Eres fariseo? Es el tema de esta ocasión. Hay diferentes tipos de judaísmos. Tenemos el judaísmo del templo, fuera de Jerusalén, los israelitas samaritanos, el judaísmo helenístico, el judaísmo de Jesús, el judaísmo de los saduceos. Tenemos otros tipos de judaísmo, como el judaísmo farisaico, el judaísmo herodiano, judaísmo militante, los esenios, judaísmo de Qumran, pueblo de la tierra y judaísmos desconocidos. Ahora, dentro de todos esos tipos de judaísmos, mencionamos el judaísmo farisaico. El judaísmo farisaico, a su vez, se divide en 7 tipos diferentes de fariseos. Por eso, para nosotros, cuando se menciona que alguien es fariseo, es prácticamente un insulto, es lo que pensamos nosotros en el siglo XXI en el occidente. Un hipócrita es una persona mala. Sin embargo, en la concepción oriental de la época, no era así, porque existían 7 tipos diferentes de fariseos. Incluso hay muchos pasajes bíblicos donde se elogian a los fariseos. En los tiempos de Jesús, en el tiempo del segundo templo, habían esos 7 tipos de fariseos. ¿Qué fuentes tenemos nosotros para hablar sobre eso? La Biblia, el Tratado Talmúdico Sotáfolio 22b y también Flavio Josefo. En esas 3 fuentes encontramos los diferentes tipos de fariseos que existían en esa ocasión. Estos fariseos eran el fariseo acuesta, el fariseo prudente, o espera un poco, el fariseo con contusiones, el fariseo mano de martillo, el fariseo contable y el fariseo temeroso y el fariseo por amor. Estos 7 tipos de fariseísmos existían en los tiempos del segundo templo. Vamos a poner algunos ejemplos de tipos de fariseos. Por ejemplo, el fariseo acuesta. El fariseo acuesta es elogiado en las escrituras. Lucas 18:11 y 18:12 nos dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, este tipo de fariseo, el llamado fariseo acuesta, es el fariseo que nosotros tenemos como prototipo para hablar negativamente de los fariseos, porque éste cree que puede hacer las cosas por su propia cuenta, es decir, con sus propios esfuerzos. Pero aún este fariseo tiene cosas buenas, porque él dice que ayuna y que ora y que diezma. Y son prácticas esas que para las prácticas cristianas es de gran utilidad. Por lo tanto, las cosas que él hace son buenas. Incluso dice que diezman hasta de la menta y el comino. Por lo tanto, este tipo de fariseo en este tipo de práctica es bueno. Lo que no es bueno en él es que él se jacta, es altivo. Mire cómo habla negativamente del publicano y se eleva a él. Por lo tanto, esa es la parte negativa que nosotros vemos de este tipo de fariseo. Pero vemos cosas positivas. Pero en sentido general entendemos que este tipo de fariseo es un fariseo pues negativo para nosotros. El segundo tipo de fariseo es el fariseo prudente, es decir, le espera un poco. Ahí nos vamos a Hechos 5, 34 al 36, donde nos vamos a encontrar con un fariseo, el cual era el jajam, era el sabio de la época,
el presidente del Sanedrín, que era un fariseo que encajaba en este tipo de fariseo, en el fariseo prudente. Hechos 5, 34 y 36 nos dice: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se casen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es decir, que este tipo de fariseo es el fariseo en que toma paciencia, no actúa a la ligera, sino que madura sus opiniones. Gracias a esta posición de este fariseo prudente, que era el nazi, el presidente del Sanedrín, pues los apóstoles fueron librados de una muerte definitiva en ese entonces. Llevamos entonces ejemplos ya de dos tipos de fariseos: el fariseo a cuesta, el fariseo prudente, y el tercer tipo de fariseo que vamos a ver es el fariseo con contusiones. Hay un pasaje, de acuerdo a los análisis rabínicos de este pasaje, donde se nos ve que Yeshua elogia este tipo de fariseo, y es en Matitiahu, Mateo 18:9, donde dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Reina Valera 1960. Para la interpretación rabínica de este pasaje, entiende que se está hablando del fariseo por contusiones. ¿Qué consistía el fariseo con contusiones? Era el fariseo que por mantener la fidelidad, por mantener su trato, por mantener su pacto de la fidelidad matrimonial, era el fariseo que cuando iba caminando por el muro, si veía alguna mujer que venía de frente a él se colocaba en la pared, en los muros, iba caminando lateralmente, pero mirando hacia la pared y cerrando los ojos. Como la pared no era totalmente homogénea, muchas veces con las piedras se golpeaba en la cabeza. Y seguía caminando hasta que ya la dama pudiera pasar de él y ya no pudiera pensar en esta dama. Es decir, él entendía que si codiciaba en su mente a una mujer que no era su mujer, ya estaba adulterando. Por lo tanto, este fariseo, desde este análisis rabínico, es elogiado por Jesús, porque dice que por los golpes que se diera, que es mejor entrar con un solo ojo al reino de los cielos que con los dos ojos al lago de fuego y azufre preparado para los demonios, de acuerdo a este pasaje. Llevamos entonces tres tipos de fariseos: el fariseo a cuesta, el fariseo prudente y el fariseo con contusiones. El cuarto tipo de fariseo sería el fariseo mano de martillo. Ya este es humilde solo en apariencia. Y este tipo de fariseo pues no llena los estándares de bondad, lógicamente. El próximo fariseo es el fariseo contable. El fariseo contable consiste en que vivía contando todas las cosas buenas que hacía todos los días. El fariseo contable. El próximo fariseo es el fariseo temeroso. Es aquel que vivía por temor a Dios, temeroso a Dios. No hacía las cosas malas, no porque no quisiera,
no porque no le llegaba su deseo de hacerla, sino por temor a las consecuencias que Dios pudiera manifestarle o acarrearle cualquier tipo de acción en contra de la voluntad de Dios. Finalmente, tenemos el fariseo por amor. Este fariseo, el fariseo por amor, hace todo por amor a Dios. Es decir, en síntesis, tenemos 7 tipos de fariseos. Fariseo acuesta, fariseo prudente, fariseo con contusiones, fariseo mano de martillo, fariseo contable, fariseo temeroso y fariseo por amor a Dios. Por lo tanto, si analizamos, vemos que hay diferentes tipos de fariseos y varios de estos tipos de fariseos son personas realmente que llenan los estándares de bondad, de altruismo, de mansedumbre, de fe, de amor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos nosotros, pues, etiquetar a todos los fariseos como malos, porque un tipo de esto, como era el caso de los fariseos a cuesta, que fueron los primeros que mencionamos, era un fariseo que era muy altivo. Ahora, mi pregunta es, ¿eres fariseo? Usted, amigo que me está, hermano, que me está viendo, hermana, amiga, seguidor de este canal, ¿es usted fariseo, farisea? Quiero decir que los mejores amigos de Jesús eran fariseos. Miren, por ejemplo, Lucas 13, 31 y 32, donde dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decía aquella zorra, un tono despectivo, de insignificante para Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Es decir, que este tipo de fariseo dice, corre, corre, que te quieren matar. Es decir, están protegiendo, están apoyando al santo y divino maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, siguiendo, si eres uno fariseo, los mejores amigos de Jesús eran fariseos. Hay fuertes evidencias de que Jesús era fariseo. Pablo era fariseo e hijo de fariseos. Y Pablo, pues sabemos, el brazo derecho del cristianismo. Algunas preguntas para saber si usted es fariseo o no lo es. ¿Cree usted en la resurrección de los muertos? ¿Sí o no? ¿Cree usted en la existencia de los demonios? ¿Sí o no? ¿Cree usted que habrá un día del juicio? ¿Sí o no? ¿Cree usted que Dios premia al justo y castiga al injusto? Pues fíjese, si usted, que me está siguiendo, cree en estos puntos doctrinales que le hemos mencionado, pues usted es fariseo, porque todos estos son pensamientos, son doctrinas farisaicas. Así es que, bienvenido fariseo y farisea a este canal. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.